Habíamos dicho que las falacias son razonamientos incorrectos desde el punto de vista lógico, pero psicológicamente persuasivos. Las falacias son razonamientos engañosos, son razonamientos que psicológicamente te persuaden a pesar de que desde el punto de vista lógico son incorrectos. Nos habíamos empezado a ocupar en la primera parte de la clase de las falacias no formales y básicamente nos habíamos detenido en las falacias no formales de atinencia, que son aquellas en las que las premisas carecen de relevancia lógica con respecto a sus conclusiones y por ende son incapaces de establecer lógicamente esas conclusiones. Pero entonces, ¿por qué nos persuaden? Porque hay una especie de engañosa conexión psicológica o emocional entre las premisas y la conclusión. Ahora, en esta segunda parte de la clase, nos vamos a detener en el segundo subtipo de las falacias no formales, que son las así llamadas falacias de ambigüedad. Como su mismo nombre lo indica, las falacias de ambigüedad se generan porque alguna palabra o frase se utiliza con ambigüedad al interior del razonamiento, volviéndolo entonces un razonamiento falaz. Vamos a ver las que considero las falacias de ambigüedad más representativas. Comenzando por la falacia de equívoco, que se genera cuando una misma palabra o frase se usa con dos significados diferentes al interior del mismo razonamiento. Cuando eso ocurre, cuando la misma palabra o frase se utiliza con dos sentidos o significados diferentes, la estamos usando de manera equívoca. Sería como que el doctor le dijera al paciente, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad. Si ustedes ven el dibujo, que es un tanto humorístico, se está confundiendo la gravedad física con la gravedad que podría tener el paciente con respecto a alguna patología que pueda tener. Pero viéndolo con un razonamiento que tenga premisas y conclusión, que cumpla con la definición, este sería un buen ejemplo de un razonamiento equívoco. Fíjense, léanlo con atención y si es necesario, pausen el video para ver dónde está el equívoco. Dice, el fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Si uno lo considerara desde el punto de vista puramente formal, podría pensar que se trata de un razonamiento válido, pero noten que estas son falacias no formales o falacias informales, donde la forma lógica no va a ser relevante porque en realidad en el contenido del razonamiento lo que percibimos es, en este caso, un equívoco, una ambigüedad que se encuentra en una determinada palabra. ¿Cuál será esa palabra? Leamos con atención. La primera premisa dice, el fin de una cosa es su perfección. O sea que ahí la palabra fin se está tomando en el sentido de meta, objetivo. El fin, la meta, el objetivo de una cosa es su perfección. Pero fíjense la segunda premisa. La muerte es el fin de la vida. Se vuelve a usar la palabra fin, pero ¿se usa con el mismo significado? ¿Se está diciendo que el objetivo de la vida es morir, es la muerte? No, probablemente se esté usando en otro sentido, mucho más cercano a el último acontecimiento. Lo que te está diciendo es que la muerte es lo último que te pasa en la vida. De manera tal que el equívoco, como seguramente lo habías percibido cuando pausaste el video, se encontraba en la palabra fin. La palabra fin se utilizó de manera equívoca, entonces en la primera premisa estabas diciendo que el objetivo de una cosa es su perfección, mientras que en la segunda premisa lo que estabas diciendo es que la muerte es el último acontecimiento que ocurre en la vida. Estos dos sentidos de la palabra fin, en el primer caso como objetivo o meta, y en el segundo caso, en la segunda premisa como el último acontecimiento, hacen que el razonamiento sea equívoco. Entonces, si bien estabas usando la misma palabra, no obstante, esa palabra tenía significados diferentes, entonces te estabas refiriendo a cosas diferentes. Sería como confundir el sentido de banco en tanto entidad bancaria con el sentido del banco que usás para sentarte. O el pico, que puede ser una herramienta, puede ser un beso, etc. En el español tenemos sobradas muestras de palabras que tienen más de un sentido. Entonces, si vos confundís esos sentidos al interior del mismo razonamiento, el razonamiento se transforma en una falacia de equívoco. En segundo lugar, quería compartir con ustedes una falacia de ambigüedad muy famosa que es la llamada anfibología. En griego, la palabra anfibos significa confuso.
Una anfibología es un razonamiento confuso y la confusión aparece porque se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. Vos tenés un enunciado anfibológico cuando la expresión está construida de manera tal que se presta a interpretaciones diferentes. Es lo que ocurre, paradigmáticamente, en el caso de la historia que se cuenta acerca del oráculo de Delfos. A lo mejor conocés la historia. Delfos era el templo de Apolo en la antigüedad, y Apolo era el dios de la sabiduría. Entonces, cuando vos querías emprender una acción arriesgada, pero no estabas absolutamente seguro o segura de hacerlo, ibas al templo de Delfos y le preguntabas, che, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué va a pasar? Lo que ocurría es que a veces el oráculo de Delfos te respondía de una manera anfibológica, ambigua. Es lo que le pasó a Creso, que era el rey de Lidia y que quería atacar al reino de Persia. El reino de Persia era muy poderoso, entonces él tenía toda la intención de llevar a cabo ese ataque, pero no estaba muy seguro. Entonces fue al oráculo de Delfos y les preguntó a los sacerdotes del oráculo, ¿qué pasa si yo emprendo la misión de atacar el reino de Persia? Y el oráculo le respondió con este enunciado anfibológico que tenemos en pantalla. Le dijo, si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso. Entonces Creso interpretó que iba a destruir al reino de Persia, y con toda la valentía, con todo el coraje, con toda la confianza que le proporcionó el haber escuchado esta noticia, fue a la guerra, pero rápidamente fue derrotado. Como el rey de Persia le perdonó la vida, tristemente, amargamente, se fue a quejar al oráculo de Delfos para decirles que eran unos chantas, que en realidad le habían dado una profecía que no se cumplía, y lo que respondieron desde el oráculo de Delfos es que la profecía se cumplió. Lo que pasa es que él la interpretó mal. Cuando le decían que si emprende la guerra contra Persia destruiría un reino poderoso, lo que le estaban diciendo era que iba a destruir su propio reino, que también era un reino poderoso, aunque no tanto como el de Persia. Como ven, cuando las oraciones están construidas de una manera gramaticalmente confusa, se puede generar la anfibología. ¿Por qué? Porque vos podés interpretar o una cosa, la que interpretó Creso erróneamente, o la otra, que era la que finalmente se terminó cumpliendo. En cualquier caso, el enunciado era anfibológico, se prestaba a interpretaciones diferentes en función de cómo estaba construido. Si le hubieran querido decir que iba a destruir su propio reino, se lo hubieran dicho de una manera no anfibológica, le hubieran dicho, no, no emprenda la guerra, Creso, porque tu reino va a ser destruido. No se lo dijeron así, se lo dijeron, según cuenta la leyenda, de una manera anfibológica, y entonces, pasara lo que pasara, se iba a cumplir. Esos son los enunciados anfibológicos, los que están construidos de una manera confusa y que entonces se prestan a dos interpretaciones diferentes al menos. Por último, quería compartir con vos las falacias de ambigüedad llamadas énfasis. Las falacias del énfasis se generan cuando ciertas partes de los enunciados que intervienen se resaltan o se destacan de una manera engañosa, que cambia el significado que esas expresiones tendrían si se interpretaran de una manera neutral, es decir, sin enfatizar ninguna palabra o expresión. Veámoslo con la siguiente regla moral. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Fíjense que ahí arriba la regla moral está muy clara. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Fantástico, ese enunciado no apela a la falacia del énfasis. Pero fíjense abajo, ¿qué pasaría si uno destacara de una manera engañosa una de las palabras y dijera, no debemos hablar mal de nuestros amigos? A lo mejor ese énfasis podría hacer que uno piense que entonces a los amigos se les puede hacer mal en silencio. O bien, veamos la segunda falacia del énfasis o el enunciado, el segundo enunciado que apela al énfasis. Supongan que nosotros subrayamos la expresión de nuestros amigos. Entonces, si hacemos este énfasis engañoso, podríamos pensar que lo que nos está diciendo la regla moral es que no debemos hablar mal solamente de nuestros amigos, pero que entonces sí hay que hablar mal de todo el resto de las personas a condición de que no sean amigos nuestros. Es decir,
En los enunciados que hemos enumerado como 1 y 2, se apela a la falacia del énfasis, porque el enfatizar una palabra puede hacer que cambie el sentido que la expresión tendría si no se enfatizara ninguna expresión. Fíjense que el énfasis se puede llevar a cabo de distintas maneras, o bien poniendo la palabra en cursiva, o bien pintándola de otro color, yo acá lo hice de las dos maneras, o bien cambiando el tamaño de la fuente. Una palabra o un número más grande que los otros puede generar la falacia del énfasis, como va a pasar en este último ejemplo. 219 pesos con 90 en chiquitito. El énfasis hace que psicológicamente uno se quede más con las cifras que están colocadas en grande, cuando en realidad ese producto sale 220 pesos. Sin embargo, la falacia del énfasis genera que uno se quede a lo mejor con en la cabeza, se quede con las cifras que están colocadas en grande. Si uno lo pensara en términos de los medios masivos de comunicación, los programas de archivo, por ejemplo, apelan a la falacia del énfasis, porque se saca de contexto una determinada frase dicha por, supongamos, un ministro, y entonces a partir de esa frase se hace una interpretación que a lo mejor no tendría nada que ver con la interpretación que uno asumiría si tuviera el contexto completo, si hubiera escuchado, supongamos, la conferencia completa. Así que de esta manera tenemos un panorama de lo que son las falacias de ambigüedad, y lo que yo les voy a dejar ahora en el grupo de Facebook, como así también en nuestro Google Drive compartido en la carpeta Guías de Trabajos Prácticos, es el siguiente ejercicio de aplicación. Identifique el tipo al que corresponden las siguientes falacias no formales y justifique brevemente sus respuestas. Por ejemplo, veamos la primera, nada más, y después las otras las van a hacer ustedes tranquilos o tranquilas en sus casas. La primera falacia no formal dice: vería con agrado que usted, como jefe de la sección de análisis, vería con agrado que usted, como jefe de la sección de análisis de proyectos, diera una opinión favorable a la propuesta que he realizado y que la semana entrante se votará en el seno de la comisión directiva. A propósito de estas reuniones de la comisión, seguramente usted recordará que a fin de este mes se debatirá la futura reestructuración de la empresa y tal vez nos veamos obligados a prescindir de parte del personal. Pero usted es una persona razonable y no creo que tenga nada que temer al respecto. Si ustedes leen con atención este fragmento del discurso, lo que se está haciendo es amenazar a la persona, porque indirectamente se le está sugiriendo que en caso de no dar una opinión favorable a la propuesta, podría ser despedido del trabajo. Claro, lo hacen de una manera velada, no se lo dicen directamente. No le dicen, si usted no da una opinión favorable, lo vamos a despedir. Pero indirectamente se lo están diciendo. Si usted es una persona razonable, no creo que tenga nada que temer al respecto. O sea que esta es una falacia de apelación a la fuerza, un ad baculum, una de las falacias de atinencia que vimos en la primera parte de la clase. Entonces, ¿qué es lo que vos tendrías que decir acá? Que es una falacia ad baculum, una falacia de apelación a la fuerza, porque a partir de una amenaza se está queriendo influenciar la conducta de la otra persona, o se apela a la amenaza de fuerza para promover la aceptación de una determinada conducta. Las voy a dejar en estos días entonces, esta semana, que puedan resolver este ejercicio. Lo que tienen son 10 falacias no formales y, por supuesto, llegando al fin de semana, ya les voy a subir las respuestas como venimos haciendo hasta ahora. Primero las piensan tranquilos o tranquilas, no hace falta que me las manden a mí, me pueden hacer consultas en el grupo de Facebook y el fin de semana les subo las respuestas. Una vez que hagan eso, si quieren pueden ir avanzando con el capítulo 2 del material, que es el que vamos a ver la semana que viene. Ya el lunes que viene seguramente les voy a subir un video grabado o haremos una segunda videoconferencia con el capítulo 2. Hasta ahora entonces, para estar al día, tienen que haber leído el capítulo 1 y haber hecho los ejercicios de la guía de trabajos prácticos número 1, más este plus que le sumé ahora de falacias no formales. Y si quieren ir adelantando, podrían ir leyendo ya el capítulo 2 que vamos a empezar a ver la semana que viene. Hasta cualquier momento, gracias por su atención y cualquier duda me preguntan en el grupo de Facebook o en el foro. Nos vemos.